ante ti, mostrándonos nuestra condición baja y necesaria de Cristo. Señor, danos entendimiento, Padre. Son tus misterios. Tú eres espíritu y nosotros somos carne. Puerta del cielo. Señor, que tu Espíritu nos visite y que nos muestre, oh Dios, y nos revele eso que le enseñaste a nuestro Padre Jacob. Te oramos, Señor, porque con el poder que Cristo fue resucitado, con ese, Señor, esperamos, oh Dios, poder tener contacto hoy con la divinidad. Te adoramos, Señor, por tu bondad, tu gracia, tu revelación, tu misericordia, y por ese glorioso, poderoso don inefable. En los méritos de Cristo te alabamos, Señor. Amén. Hermanos, podemos, por favor, vamos a las escrituras en Efesios capítulo 2. Como es un resumen, hermanos, entonces tendré que remitirme a retomar toda la sección que hemos venido considerando. Vamos a mirar Efesios capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 22. Lo voy a leer inicialmente rápidamente. Puedes correr un poquito más para allá para que me quede más como ahorita, por favor, gracias. Ahí quedó súper. Dice Efesios 2, capítulo, versículo 11. Por tanto, acordados de que en otro tiempo, Hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribándola para intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la paz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino Cristo, y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos o vecinos, sino que son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros o en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Listo, hermanos. Como la idea es hacer un resumen, entonces nos toca englobar y vamos a englobar toda esa sección bajo 3 puntos. Punto número 1, lo que significa estar fuera de la iglesia. Punto número 2, los que están fuera y dentro. Punto número 3, estar fuera y dentro en toda la historia. Entonces voy a remitirme al punto número 1. No espero pues que los hayan anotado, entonces tranquilos que ahorita yo voy haciendo la retoma y ahí usted puede ir colocando el segundo punto y enumerándolos como le sirve para tenerlo presente el texto. Vamos entonces, hermanos, a considerar inicialmente el punto número 1, estar fuera de la iglesia. Para eso, los versículos 11 y 12 nos habla de ello.
lo que significa, lo que implica estar fuera de la iglesia. Versículo 11. Por tanto, recordemos, hermanos, que cuando uno dice un por tanto es una conclusión. O sea, el apóstol va a dar una conclusión de todo lo que venía diciendo. Versículo 11, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, hermanos, hay 5 cosas que se enumeran en el versículo número 12. Esas 5 cosas son las cosas que tienen, por ejemplo, en este momento, y para el caso un ejemplo, los que están ahorita jugando aquí afuera en la cancha acústica, en la cancha, aquí afuera. Entonces, hermanos, son 5 cosas claras que ellos tienen. 1, ellos están allá jugando sin Cristo. 2, los que hoy cogen el domingo para hacer sus cosas están alejados de la ciudadanía de Israel. 3, son ajenos a los pactos de la promesa. 4, esas personas están sin esperanza. Y la quinta, esas personas están sin Dios en el mundo. Ellos están en el mundo, sí, pero están sin Dios. Y nosotros hemos de entender por eso la diferencia tan fuerte que se marca entre los que están fuera de la iglesia y los que están dentro de la iglesia. Note, hermanos, que yo no dije los que son creyentes. Yo no dije eso. Yo dije los que están fuera de la iglesia y los que están dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia todos son creyentes. No. El mismo apóstol dijo, en la iglesia hay 2 clases de personas. ¿Cuáles? Los carnales y los espirituales. ¿Quiénes son los carnales? Vuelvo a preguntar, ¿quiénes son los carnales? ¿Los qué? Los incrédulos que están ¿dónde? En la iglesia. ¿Y quiénes son los espirituales? Los creyentes que están en la iglesia. Pero Pablo cuando habla así, habla de un tercer grupo y lo llama ¿cómo? Los naturales. ¿Y dónde están los naturales? Fuera de la iglesia. ¿No le ha pasado a usted que usted llegue y dice, no, pues es que antes yo tomaba, yo hacía esto, yo hacía aquello, mi vida era un desorden completo, era un caos total, pero alguien me habló de Cristo y yo cambié. Entonces usted inmediatamente dice, alguien me habló de Cristo y yo cambié. Entonces usted dice, hombre, yo soy creyente, ¿sí? Pero ¿cuántas de esas personas podemos decir sí son creyentes y cuántas podemos decir no son creyentes? Es complejo, es difícil. Entonces, en esa medida, hermanos, recuerden que no somos católicos romanos, no es por obras. No es que yo antes era, ahora no soy, ¿sí? En ese entonces, cuando éramos católicos romanos, hablábamos de obras, ¿sí? Y por buenas obras uno va a hacerlo. En el contexto evangélico protestante, nosotros decimos, antes yo era, alguien me habló, antes yo era, llegué a una iglesia y yo cambié, y ahora no, ahora soy. Pero el hecho de que diga que ahora soy, ¿realmente significa que es creyente? No siempre. Por eso Jesús no habló de carnal y espiritual. ¿Él habló de qué? Duro, por favor. ¿Él habló de qué? 2 grupos. No, eso dice Pablo. Jesús nunca habló de esa expresión. Ovejas. Hay otro texto que habla como de matas, como de vegetales. La cizaña y el trigo. ¿En la iglesia hay solo trigo? ¿Hay solo creyentes? No. También hay cizaña. Yo diría, no, pero es que es fácil, pastor, es fácil ver la diferencia. ¿Qué dice el Señor a sus segadores? ¿Arranquen la cizaña? ¿Qué dice? Déjenla crecer, llegará su tiempo. Nosotros no estamos mandados a bajar cabezas como Elías, y tampoco a echar a la gente de las iglesias. Ellos necesitan de Cristo. Y ese es el llamado que Pablo hace aquí a los Efesios y les está presentando el Evangelio. A ellos que eran ¿qué? ¿Ellos eran del pueblo de Dios o no eran del pueblo de Dios? Ellos eran, recuerden muy bien a quién les está hablando. ¿Les está hablando a quiénes?
Exacto. Ellos, los gentiles, ¿de qué ciudad gentil eran ellos? ¿De dónde? De Éfeso. De Éfeso. Esos gentiles que están ahí antes de Cristo, ¿eran pueblo de Dios? ¿Sí o no? No. Muy bien. Tuvo que venir Cristo, tuvo que venir el Rey de Gloria, tuvo que entonces recibir el poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y él comenzar a regir ¿qué? Las naciones. Entonces, si él comenzó en la ascensión a regir las naciones, ¿quién las regía antes? ¿El diablo o quién? ¿Dios quién? Dios Padre. Recordemos, todo el Antiguo Testamento fue la administración de Dios Padre y el Nuevo Testamento es la administración de Dios Hijo. Por eso dice Pablo a los Corintios que va a haber un momento en el cual el Hijo le va a entregar el reino ¿a quién? Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo. Pero recordemos eso. Nuestro marco de interpretativo del tiempo de la historia de la humanidad son solamente dos tiempos. Antiguo, Nuevo Testamento. Antiguo, ¿reinó quién? El Padre. ¿Y el Nuevo? Ya, sencillito, no hay nada más. Después viene el juicio final y vienen otras cositas, pero es sencillito. No necesitamos por allá que 13 años y medio y otros 3 años y medio y entonces sí, se le pasa unos 1230 y no sé cuántos días. No, no hay necesidad de todas esas matemáticas complejas, ¿sí? Entonces, hermanos, de esta manera solamente quiero que tengamos presente algo que es importante acá. Pablo en el versículo 11 está hablando claramente a un pueblo que era pueblo de Dios o ellos no eran pueblo de Dios. Ellos no eran pueblo de Dios. Los efesios no eran pueblo de Dios. Usted que es colombiano, usted que es latino, usted antes de que Cristo se encarnara, ¿esta nación era pueblo de Dios? ¿Sí o no? No lo era. Después de que Cristo se encarnó, esta nación, después de que Cristo se encarnó, ¿esta nación fue de Cristo? ¿Sí o no? Piense bien la pregunta. No me conocen todavía. Por ahí hay cascaritas. Por eso Juancho decía que... ¿sí? Hermanos, analice la pregunta. Yo, que ya me pasó una cosa curiosa. Estaba con alguien y tuvimos que leer el texto como 4 o 5 veces para que la persona me diera la respuesta que le estábamos pidiendo ahí, que estaba ahí. Entonces, eso nos pasa porque somos incautos al oír y al leer. Vuelvo a repetir la pregunta. La nación de Colombia, digamos todas nuestras naciones, los países de la región, toda Sudamérica, antes de que Cristo se encarnara, ¿todas esas naciones eran pueblo de Dios, sí o no? No lo eran. Dios había hecho pacto solamente ¿con quién? Con una nación llamada Israel. Cristo viene, se encarna, muere, les son entregadas a las naciones. La nación, escuchen bien, no dije los creyentes ni nada de esas cosas, dije la nación de Colombia viene a ser de Cristo, sí o no. Apenas Cristo muere, resucita, la nación de Colombia es de Cristo, sí o no. Perdimos como cuántos, 2, 3 meses tal vez, 4 meses. Hermanos, ¿cómo una nación va a ser de alguien si los súbditos de ese rey no lo conocen? Uno, no lo obedecen. Y no lo obedecen ¿por qué? No lo conocen. Hasta el año de 1492, Colombia, ¿era de Cristo o no era de Cristo? No era de Cristo. Todos nuestros patriotas acá eran paganos, gentiles. Nunca escuchaban el Evangelio, no eran de Cristo. A partir del año de 1492, Colón descubre América. En la providencia de Dios estaba ahí. Y a pesar de que llegaron aquí los españoles, trajeron los españoles, aparte de que se nos llevaron nuestro patrimonio y nos regalaron aquí espejos para mirar lo hermosos que somos, aparte de eso, los españoles vino algo con ellos. ¿Qué vino? El Evangelio. Independiente de pronto de que hubieran predicado equivocadamente ciertas cosas del Evangelio, ¿llegó o no llegó el Evangelio acá? Nuestros aborígenes llegaron a conocer que existía o no existía la Santísima Trinidad. ¿Fue fácil para los misioneros hablarle a unos indígenas de que Dios era 3 y que era 1 al mismo tiempo? Dificilísimo. ¿Era fácil para los misioneros de aquel entonces decirle a nuestros indígenas de que Dios tenía un plan de la salvación,
de que en algún momento dado hubo un pecado llamado el pecado original, de que esos indígenas venían de un señor llamado Adán y que entonces había un cielo y un infierno. ¿Era fácil decir todo eso? Muy, muy, muy difícil. Entonces, el momento histórico de entendimiento de la iglesia en aquel entonces era uno. Y hoy en día, 500 años después de que nos descubrió Colón, el entendimiento de la iglesia es fácil. ¿La iglesia entiende la Biblia? En su mayoría no. Y la labor de que el pueblo de Dios entienda la Biblia, ¿es fácil tarea o es difícil? Entonces, hermanos, de eso se trata. Necesitamos conocer cada día más a Cristo, conocer al Señor, conocer nuestra salvación. Entonces, hermanos, el versículo 12, 11 y 12 nos habla claramente de dos grupos. Uno, los que estaban circuncidados. Dos, los que no eran circuncidados. Los que estaban circuncidados, ¿estaban dentro de la iglesia en el Antiguo Testamento, sí o no? Estaban dentro de la iglesia. Los que no eran circuncidados, ¿estaban dentro o fuera de la iglesia? Fuera de la iglesia. En el Nuevo Testamento sabemos que el sacramento de la circuncisión se cambió y está el bautismo. El que se bautiza, ¿está dentro de la iglesia o está fuera? Está dentro de la iglesia. Y el que no se bautiza está fuera de la iglesia como miembro local. Entonces, si usted ha confesado a Cristo y ya es adulto, usted sabe que debe o no debe bautizarse. Si es adulto, debe bautizarse. ¿Para que esté dónde? Dentro de la iglesia con todos los juguetes. Y yo le pregunto, cuando usted mira a sus hijos y usted mira a sus hijos y los ve y usted dice, mis hijos tal vez no son creyentes, ellos van para el infierno. ¿A usted no le gustaría que por lo menos ellos estuvieran dentro de la iglesia? ¿Ellos necesitan estar dentro de la iglesia? Usted vivió toda su vida de joven y la vivió de este lado, fuera de la iglesia. Usted sabe muy bien que hizo lo que quiso con su vida y no le dio tal vez límites a su carne, ¿sí? A menos de que tal vez sucedieran consecuencias y usted dijo, no vuelvo a hacer tal cosa porque vea, me pasó esto. Pero el resto, usted seguía limitando los apetitos de su carne y vivía en su carne. Yo le pregunto, ¿usted quiere que su hijo, su hija, siga este camino? Que viva y disfrute todo eso, porque es que la vida es solamente una, hay que disfrutarla. De esa manera, hermanos, por eso hablamos del sacramento. El sacramento se le otorga tanto a los padres creyentes como a quién, a sus hijos. ¿Solamente para los bebés o también para los jóvenes? También para los jóvenes. ¿Por qué? Son los hijos. La promesa era para ti, Abraham, ¿y para quién? Y Abraham tuvo dos clases de hijos. Los creyentes, él es padre de los creyentes o padre de los de la fe. ¿Y padre de quién? De los que eran circuncidados, solamente circuncidados, o que tenían el sacramento. Entonces, en ese sentido, hermanos, por eso se abre la brecha y se abre el espacio para que los gentiles, o en este caso el pueblo colombiano, llegara a conocer a Cristo y como nación, el pueblo llegar a ser una nación cristiana. Y si es una nación cristiana, ¿está bajo la administración del reino de Cristo, sí o no? Sí está bajo la administración. Y si yo enumerara, al día de hoy hay gentiles que no están bajo el reino de Cristo, ¿sí o no? Sí los hay. ¿Quién es? Por ejemplo, si usted es creyente, ¿se supone que usted está bajo el reino de Cristo y usted está todo el tiempo bajo el reino de Cristo? No, cuando se le sale la carne o el viejo Francisco, ahí sí usted no está bajo la administración del reino de Cristo. Sin embargo, oramos para, como dice el Padre Nuestro, venga tu reino. Es una oración constante. Señor, venga tu reino sobre nuestra familia, en medio de los problemas que tenemos, las iras, las tensiones, las diferencias, las cosas que nos marcan, nos dejan con cicatrices. Señor, venga tu reino. Necesitamos que tú intervengas, que hagas algo ahí. Si tú no lo haces, no hay esperanza. Entonces, hermanos, vuelvo a hacer la retoma. Colombia, después de que se confiesa una nación cristiana, porque llegaron los españoles, trajeron el evangelio, toda la nación fue cristianizada, ¿sí? A partir de ahí,
Colombia entra bajo la administración del reino de Cristo, ¿sí o no? Sí, porque conocían la ley, conocían la palabra, tal vez no la interpretaban bien, como tal vez usted no la interpreta bien, pero de todos modos era una nación que confesaba a su Dios, que se confesaban cristianos, que querían conocer a Cristo. Tal vez hicieron mal uso del sacramento, sí, lo hicieron mal, pero es que miren, hermanos, vayan al libro de Hechos, ¿cuántas veces esos judíos tenían 2000 años, 1400 años, utilizaban el sacramento y lo estaban utilizando mal o no en aquel entonces? Entonces imagínense al día de hoy, 2000 años después, o en el tiempo de nuestros aborígenes, 14 siglos después de Cristo, tal vez lo utilizaron mal o no lo utilizaron mal esos cristianos. Independiente de que fueran católicos, ¿eran o no eran cristianos? Eran cristianos. Entonces, pero el hecho de que lo reconozcamos como cristianos, ¿quiere decir que nosotros somos católicos? No. Y tenemos las diferencias bien marcadas y bien fuertes. Y no vamos a decir que es la superiglesia, no. Ellos son muy diferentes a nosotros, pero sí reconocemos de que ellos todavía mantienen, digamos, los credos, todavía predican algo los evangelios, algo, pero algo predican por ahí. Todavía confiesan la Santísima Trinidad, o sea, hay algo. ¿Se acuerda usted del Antiguo Testamento, el reino del norte y el reino del sur? Para que usted me entienda, ¿el reino del norte había apostatado, sí o no? ¿El reino del norte adoraba en Jerusalén, sí o no? ¿El reino del norte cambió la adoración por lo que a ellos les pareció bueno, sí o no? Al día de hoy, ¿la Iglesia Católica acaso no es y ha seguido ese reino del norte? ¿Está desviada o no está desviada? Y el hecho de que esté desviada o que Israel haya sido desviado en el Antiguo Testamento, ¿él dejó de ser pueblo de Dios? ¿Acaso Dios no les envió profetas? Digamos que le envió un profeta promedio, un profeta maluco, digamos, les tocó, digamos, escuchar a burra Balaam. No. Les tocó escuchar a Oseas. Por ejemplo, alguien vino al reino del norte y ocurrió algo que no ocurrió en el reino del sur. Ese hombre hizo descender fuego del cielo. Eso no lo vieron los del sur. O sea, Dios se les siguió revelando a ellos. Ahí seguía el ministerio de la salvación. ¿Podemos decir entonces que todos los católicos romanos van al infierno? No. Ahí hay algunas personas, tal vez lleguen a conocer a Cristo en esa religión. Pero creemos y confesamos que está bien adorar a María, está bien adorar a los ángeles, orémosles a ellos. ¿Está bien eso? Estuvo bien que Jeroboam instituyera esa falsa adoración, inclusive les puso ídolos. ¿Sí ven la similitud entre el reino del norte y los católicos romanos? Pero vuelvo y repito, el reino del norte nunca dejó de ser pueblo de Dios. Inclusive, si usted mira el relato entre la mujer samaritana y Cristo, dice samaritanos y judíos que no se hablan. Y yo le digo al día de hoy, 20 siglos después, evangélicos y católicos romanos, ¿nos hablamos? No, este es católico, eso no viene acá, ¿sí? Entonces, hermanos, si usted mira el relato bíblico, hay muchas cosas ahí, muchas, pero muchas. Entonces, en ese sentido, ¿qué le digo yo? Como cristianos, hermanos, los cristianos estamos llamados a tener en claro algo que dice el versículo 11, el sacramento. El sacramento marca una diferencia entre los que son pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios. ¿Quién se inventó ese sacramento? ¿El hombre? ¿Quién lo instituyó en el Antiguo Testamento? Dios. ¿Cuál persona es la divinidad? El Padre. ¿Y en el Nuevo Testamento quién lo estableció? Ahí está la divinidad detrás de eso. Ahora bien, y uno dice, pero pastor, ¿uno para qué le pone tanta vaina a esa cuestión de que si bautiza niños o no bautiza niños? ¿Para qué tanta cosa? Yo pregunto, al día de hoy nosotros tenemos lo que se llama tribus urbanas, ¿lo tenemos o no lo tenemos? ¿Alguien me puede decir qué es una tribu urbana? Sí, son gremios pequeñitos de la sociedad, principalmente jóvenes, que se agrupan con afinidad hacia una tendencia actual, no moderna, no digamos moderna, pero actual. Dentro de eso entonces tenemos, por ejemplo, los gamers. Los gamers son una tribu urbana o una subcultura, se llama también.
Los Skingers, gracias. Aparecieron, estos gamers aparecieron en el año de 1980. Y usted aquí en Colombia los vino a ver cuándo. Hace poquito, hace como unos 10 años, 5 años. Eso antes nunca se escuchaba acá. Pero en Estados Unidos eso apareció hace 30 años. Los NERD aparecieron en el año de 1974. O sea, comenzaron a ver como grupos así, ¿sí? Los emo. Yo no sabía qué era esa vaina de emo, ¿sí? Hasta que en la otra iglesia donde yo venía, venían unos muchachos que utilizaban unos zapatos bonitos, pero eran como de cuadritos, ¿sí? O sea, esa es una forma. Yo no sé si habrán más cosas de identificarlos, ¿sí? Y entonces yo escuchaba que mi hermano decía, no, es que el negro es emo. Y yo, ¿y emo qué es eso? O sea, yo el único que más o menos era como Elmo Cosquillas, pero emo no, ¿esa vaina qué es? Entonces, hermanos, los emo también son otra subcultura. Aquí dice, creado en torno al género musical rock, su género el estilo hardcore punk y una estética particular y social. Emo es un acortamiento de la palabra emocional. Actualmente el escenario emo contiene elementos mixtos de otras culturas como el punk, el gótico, el grunge, el skateboard y el rockabilly, algo así, volleyball. Entonces, y esto apareció en Estados Unidos en el año de 1980, ¿sí? Y aquí lo llegamos a ver hace como, yo lo vi hace como 15 años, 20 años, eso es un poquito más antiguo. Sí, exacto, eso no había aparecido acá todavía. Entonces, nos llega algo de Estados Unidos, pero nos llega atrasado, como todo. Allá tienen ya casi carretera 5G, aquí apenas las 4G se están haciendo. Y ahora en 30 años ya tenemos la 5G, cuando ya tengan la 10G, ya tenemos aquí la 5G. Está los otaku. Esta cosa yo nunca la había escuchado hasta que no me puse a leerlo. Aparecieron en el año de 1985. La tribu urbana, otaku, dice que se ha convertido en sinónimo de personas con aficiones apasionadas al anime, al manga o dorama. Yo he escuchado Doraemon, pero nunca he escuchado Dorama, ¿sí? Que Doraemon era el gato cósmico, que uno lo veía antes. Entonces, hermanos, nosotros hace años atrás, en nuestras generaciones, nosotros vimos, yo no sé si usted se acuerda de alguien que aparecía con una Harley Davidson, todo mechudo, que era ¿quién? El renegado, ¿sí? Y también de mi tiempo era Colt Sears, yo no sé si se acuerdan ustedes, que era el de la camioneta esta de Colt Sears, no me acuerdo yo cómo. MacGyver, exacto. Entonces, en esa época, por mucho, el arete eso era mejor dicho, y uno le ponía un arete y era un problema en la casa, ¿sí? O se dejaba uno crecer el pelo y ya le decían que era una mujer, que no sé qué, ¿sí? Entonces, toda esa situación fue la que nosotros vimos. Pero nuestras tribus urbanas al día de hoy, pues, son un poquito diferentes a lo que nosotros vivimos en nuestra época. Hermanos, si el mundo tiene cosas que son emblemáticas, simbólicas y representativas, la iglesia debe tener eso. Y esto no lo pone el hombre, lo puso la iglesia. Perdón, lo puso el Señor. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Qué cosa es emblemática del pueblo de Dios? El bautismo, el sacramento, la circuncisión. ¿Cómo identificaban en el Antiguo Testamento a alguien que era del pueblo de Dios? Venga, a ver, hermano, vamos a mirar allí en el baño, a ver si usted es del pueblo de Dios o no. Eso era difícil. Para los hombres era humillante. Es incómodo. Uno no está acostumbrado a que, bueno, hermano, usted quiere ser miembro de la iglesia, entonces, hermano, vamos aquí los 3 hombres acá, los pastores, vamos allí al baño. No, hermano, eso no se hace hoy en día, gracias a Dios. Eso suena como raro, pero era la costumbre en el Antiguo Testamento. Era algo difícil, complejo, créanme. Entonces, hermanos, hoy es más sencillo, pero a lo que yo me refiero es lo emblemático, lo simbólico y lo representativo que es que el sacramento, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿cómo uno diferencia a una persona o cómo puede decirle a una persona que puede participar de la cena del Señor? Primero, hermano, ¿usted es bautizado? Sí, yo soy bautizado. Ah, bueno. Y segundo, ¿cómo usted está con el Señor? ¿Usted ama al Señor? ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Usted aquello? Si la segunda pregunta dice no, pues hermano, le agradecemos, pero no puede participar de la cena del Señor, ¿sí? Hay un orden. Lo mínimo es que esté bautizada la persona.
Ahora bien, dentro de esto, hermanos, pastor, pero esa vaina del sacramento, que tanta vaina, tanta cuestión. Hermanos, debemos entender que el sacramento representa todo lo opuesto a lo que dice el versículo 12. La persona que tiene el sacramento está no con Cristo, está en Cristo. Uno. Segundo, la persona que tiene el sacramento es una persona que ya no está alejada de la ciudadanía de Israel. Recordemos que la ciudadanía, ¿qué es? En griego, de pronto, no, de pronto no. Recordemos que de ahí viene la palabra política. Entonces ahí claramente pudiéramos haber leído alejados de las políticas administrativas de Israel. Tercero, es una persona que ya no está ajena a los pactos de la promesa, no, ya está vinculada con los pactos y los pactos de múltiples promesas, no, de la promesa. Es una promesa. Cuarto, es una persona que al ser bautizada tiene esperanza. Y quinto, es una persona que Dios es su Dios. Mire, si usted está fuera de la iglesia, usted puede decir que Dios es su Dios, ¿sí? Así como un ateo dice que él no cree en Dios. El ateo dice, yo no creo en Dios, y por decir que no cree en Dios, ¿Dios deja de existir? No. Por el hecho de que usted diga, es que Dios es mi Dios, ¿Dios va a ser su Dios? Olvídese de eso. No, eso no es así. Entonces, hermanos, vamos a considerar la primera implicación que tiene el hecho de estar precisamente, recibir el sacramento y entrar a afirmar lo que decimos en el primer punto de hoy, estar fuera de la iglesia. Entonces, como la persona está fuera de la iglesia, para ella está sin Cristo, ¿sí? ¿Qué implica estar sin Cristo? Es que esa persona que está fuera de la iglesia, por ejemplo, los que están aquí al frente jugando basquetbol, ellos no tienen un Salvador. Digamos que ellos no van a una iglesia cristiana. Puede ser que algunos sí, no. Vamos a ponerles un ejemplo. Ellos no tienen a Cristo como su Salvador. Segundo, ellos podrán ver el cristianismo, pero la iglesia no es qué. La iglesia no es su mamá. Y quiero aquí simplemente llamar la atención hacia algo, hermanos. Cuando hay una madre protege a los hijos o no los protege. Si la iglesia al día de hoy se levantara y se erigiera como una madre, ella tendría la responsabilidad de cuidar a sus hijos, ¿sí o no? Si usted es huérfano, pero ve que alguien le está extendiendo su techo y le está extendiendo su cobertura y teniéndolo bajo su administración, ¿a usted le gustaría que lo tratara alguien como su mamá, inclusive si usted no tuviera mamá? Si eso es así intuitivamente, hermanos, imagínense los que están fuera de la iglesia, los que están en el mundo. Yo le pregunto, ¿quieren que la iglesia sea su madre? Vaya a preguntarle a ellos. ¿Quieren que la iglesia sea su madre? ¿Por qué? Porque es una madre sinvergüenza. Es una madre que no es buena administradora. Es una madre que en lugar de cuidar a sus hijos, los descuida, los explota, no los alimenta, los deja padecer hambre. Les predica un Cristo, pero un Cristo muerto, porque la vida de la iglesia no tiene poder. El cristianismo es un cristianismo fácil y barato, y los cristianos son una partida de sinvergüenzas. Entonces, ese tipo de madre, ¿quién quiere tener una mamá así? Nadie. Entonces, hermanos, si la iglesia se levanta y se erige por obra y gracia del Espíritu Santo, como una mamá, y se planta a sus pies como una mamá, ¿sabe qué va a hacer el mundo? El mundo va a ir
detrás de una mamá así? Porque el mundo sabe que no tiene mamá. Si usted creció sin mamá, usted sabe lo que es no tener mamá. Cuando su mamá ha sido la calle, cuando sus amigos han sido los de la calle, cuando usted se ha criado en la calle, cuando usted ha tenido que comer basura en la calle y usted mira a los otros, cómo comen y lo que comen, usted entiende lo que significa tener un hogar, lo que significa tener una mamá. Es muy curioso porque no hablamos de un papá, es tener una mamá. Yo nunca he escuchado que se hable de que el papá brinda calor humano. Nunca. Porque uno es frío y uno es como una roca. Pero en el caso de las mamás son las que le ponen el calor humano al hogar. Nosotros los hombres no tenemos eso. Nosotros los hombres somos rígidos. Las mamás no. Y en ese sentido, hermanos, es importante que entendamos, y vuelvo y repito, si la iglesia se levanta como lo que es y como lo que debe ser, la iglesia, hermanos, no tendrá que ir a buscar al perdido. Los perdidos llegarán a la iglesia. Gracias. Pero mientras que la iglesia no se levante, le toca a la iglesia ir y buscar, ir y buscar, ir y buscar. Por eso es tan importante, hermanos, que entendamos lo que es una iglesia y luchar y pelear y morir por la iglesia que le queremos dejar a nuestros hijos. Por eso los reformadores buscaron la verdad, murieron por la verdad y se hicieron matar por la verdad. Inclusive, mataron por la verdad, a pesar de que no nos parezca ni lo entendamos. Porque la verdad tiene poder. Si yo le pregunto a usted, ¿es correcto hacer fuerza sin amarrarse los pantalones, sí o no? ¿Por qué? Fácilmente se hernia uno. O segundo, aparte de que uno se puede llegar a herniar, no hace bien la fuerza, ¿sí? Entonces es necesario amarrarse bien los pantalones con un cinturón. Cuando tú miras la armadura dice claramente que se necesita el cinturón de la verdad. La iglesia no tiene poder. Tal vez al día de hoy la iglesia tiene unas cuantas hernias y por eso es enclenque y no tiene el poder ni la fuerza que se necesita. Por eso, hermanos, es importante que la iglesia conozca el lugar que debe tener la verdad en ella y por qué le faltan pantalones en la iglesia. Cuando a uno se le caen los pantalones es porque no tiene cinturón. ¿Cierto? Es una cosa como lógica, tan sencillo de entender. ¿Por qué la iglesia se le caen los pantalones y es un hazme reír? Porque no conoce la verdad, porque no se la pone en su lugar. Entonces, hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que podamos entender y proceder de esa manera, por qué es imperioso que ustedes estudien el pacto. Por ejemplo, el ejercicio que se hizo esta mañana. Eso no es negociable. Hermanos, estar sin Cristo implica que una persona, al estar sin Cristo, ¿le falta algo o le falta todo? ¿Cristo qué es? El todo. Entonces no le falta, si usted ha escuchado esa expresión que usted a veces dice la gente, dice, no, es que esta persona es tan buena, hace esto, 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 no le falta, sino ser cristiana, ¿sí? No le falta, ¿sí? No, hermanos, si a nosotros nos falta Cristo, nos falta todo.
Y por eso, hermanos, es clara la descripción que dice allí. Más adelante en ese mismo versículo 12 dice, esa persona no tiene esperanza. ¿Por qué usted mira los indicadores económicos, mira las noticias y usted se desespera? ¿Por qué? Usted no tiene esperanza. Pero si usted mira eso y usted descansa en el Señor, en que el Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, usted tiene esperanza. Usted se refugia bajo esa promesa. Pero hermanos, no es cuestión solamente de refugiarse bajo esa promesa, es refugiarse y trabajar a la luz de esa promesa. El versículo habla allí, el versículo 12, cuando habla de los que están fuera y los que están dentro, dice que los que están fuera son ajenos a qué. Perdón, dice que están alejados de qué. De las políticas de la iglesia. ¿No le ha pasado a usted que usted llega a una iglesia, tal vez una iglesia llamada Betel, y entonces le dicen, no hermano, es que aquí hay un curso de membresía? ¿Curso de membresía? Pero si la iglesia no es un club social, ¿cómo así que un curso de membresía? No hermano, es que hay que mirar si hay que bautizar o no a los niños. ¿Bautizar a los niños? Pues eso es católico romano. O sea, esta gente, ¿qué le pasa? Están como locos. Tercero, eh, hay que escuchar hablar al pastor y lo escucha que, hermanos, tenemos que mirar la relación entre la iglesia y el Estado porque la iglesia tiene que extenderse y si Dios da la gracia, sería bueno apoyarse en el Estado para extender más el reino de Dios. Pero pastor, ¿el Estado? No, 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 el Estado es por allá. Nosotros estamos mandados a la iglesia y trabajar bajo promesas espirituales. ¿Estado? No, hablar de política en el púlpito, ni siquiera mencionar la palabra política, eso es hasta pecado. Eh, Aparte de eso, usted dice, no, la oración. A mí me gusta la oración, hermano. Entonces, a mí me gustan las baladas románticas cristianas y me gusta el pop cristiano y el hip hop. Y eso me parece súper mega play, ¿sí? Y yo amo al Señor porque así yo lo conocí. Hermanos, entendamos que la Biblia dice claramente allí que hay personas que están alejadas de las políticas de la iglesia, es decir, no entienden cómo trabaja la iglesia, no les parece. ¿Por qué? Porque no casa en el modelo popular que se ha popularizado y que les han vendido a la mayoría. Y ahí que entran a chocar. Por eso, hermanos, es importante que si las personas entiendan qué es un curso de membresía y qué es eso de ser miembro. ¿Saben para qué sirve? Dios ama a todos y llegamos a la iglesia y aleluya y ya. No, ningún aleluya. Dios sí ama a todos y hay que entender cómo se entiende ese versículo de Juan 3:16. Y tercero, hay que mirar entonces por qué aquí Pablo está hablando los que están dentro de la iglesia, los que están fuera de la iglesia. Los que están fuera de la iglesia no tienen a Cristo. Los que están fuera de la iglesia están alejados de las políticas de la iglesia. Es decir, si están alejados, ¿las entienden o no las entienden? No las entienden. ¿Les parecen o no les parecen? No les parecen. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Vamos a cambiar y vamos a hacer la iglesia que se acomode a todo el mundo. Vamos a hacer, como dice por ahí en internet, la iglesia sin muros. Lo primero que levantamos son muros para proteger la iglesia, precisamente. Porque viene cualquier ayudato y ¡pum! Se lleva a los que están por ahí mal parados. Entonces, hermanos, es importante, uno, entendamos que las personas que reciben el sacramento, uno, están con Cristo o en Cristo. Es diferente. La implicación teológica y bíblica es muy diferente. No me voy a extender en eso, pero si usted mira los 3 primeros capítulos, cada ratico en griego dice en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Si yo soy dispensacionalista, entiendo una cosa con eso. Si yo soy de la otra ala, la reforma, entiendo otra cosa diferente. Si ven la complejidad del pensamiento, entonces, hermanos, que el Señor nos dé luz ahí y menciono este dato solamente para motivarles a estudiar. Entonces, los que están sin el sacramento están sin Cristo. No solamente que están fuera de la iglesia, están sin el sacramento. Segundo,
Dice aquí, alejados de las políticas de la iglesia. Entonces, los que están afuera de la iglesia están alejados de todo eso. Por eso no es raro que para ellos les parezca locura. Todo lo que hacen esa partida de locos que está por allá guardado. Lo tercero, actos de la promesa. ¿Cuál promesa? Pregunto yo. ¿Por qué? Haré pacto contigo, no, prosélitos. Rara y loco. Eso es una cosa toda loca. Después de la encarnación de Cristo, entonces haré pacto contigo y con tu descendencia. Entonces, ¿todas las naciones entran ahí? No. Hay naciones que al día de hoy se confiesan total y plenamente paganas. China es una nación. No que sea cristianos, no. Nación, ¿es una nación cristiana? ¿Sí o no? No lo es. Los árabes son una nación. La mayoría del continente africano son naciones cristianas. Entonces, ¿sí notan todo lo que falta por hacer, hermanos? Y nosotros aquí, cruzados de pierna. Entonces, hermanos, por eso hablamos y Jesús oraba, venga tu reino. Aparte de eso, dice el texto acá, sin esperanza. Como ya lo hemos tratado, y sin Dios, era lo que me iba a referir ahora. Cuando nosotros bautizamos un niño, estamos confesando de esa manera que ese niño, Dios viene a ser ¿qué? Su Dios y su Padre. Lo viene a adoptar. El hecho de que reconozcamos que Dios es su Padre quiere decir que ese niño ya es 100% salvo. No. Solamente estamos diciendo que Él entra bajo la administración de la iglesia, bajo la administración de Dios como su Padre, bajo el reino de Dios. Eso es lo que estamos confesando, no que Él sea plenamente salvo. ¿Sí? El sacramento no salva, contrario a lo que dicen los católicos romanos. Eso es importante tenerlo presente. Ahora, yo le pregunto a usted, estamos ahorita no en Colombia, vamos a suponer que estamos en Canadá. Estamos en Canadá y somos la misma iglesia, pero estamos en Canadá, Toronto, Canadá. El Estado dice allí que los hijos de las personas son ¿de quién? Del Estado. Y la iglesia presbiteriana reformada dice que los hijos son ¿de quién? De la iglesia. ¿Y cuál es la evidencia? ¿Cómo usted muestra que son de la iglesia? Por el bautismo. Si no es bautismo, el chino no es de la iglesia. El chino no es del Padre. Es un niño más que llega ahí. Y como está volando, pues es mi hijo. Pero pues no es de la iglesia, porque él no es miembro. Él le falta creer. Entonces, ¿de quién es? Vamos a seguir todavía en la disyuntiva de si hay o no hay que entender lo importante que es el sacramento. Concluimos ese primer punto diciendo, el Padre y Cristo buscó señalar públicamente la diferencia de su pueblo. ¿Por qué el Padre y Cristo? Porque en el Antiguo Testamento, ¿quién fue el que dio el sacramento? El Padre. ¿Y por qué Cristo? Porque en el Nuevo Testamento la gran comisión la dio Cristo. Dice, el Padre y Cristo buscaron señalar públicamente la diferencia de su pueblo. Segundo punto, me quedan pocos minutos, pero voy a intentar evacuarlo. Segundo punto se refiere a los versículos 13 al 18, hermanos. Lo voy a leer rápidamente. Por favor, sígame. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas, mire, el evangelio de la paz, a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. ¿Quién estaba cerca? El pueblo judío en ese momento. ¿Quiénes estaban lejos? Todos los gentiles. Versículo 18. Porque por medio de él, los unos, los que estaban cerca, y los otros, los que estaban lejos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Entonces, hermanos, allí hay varias cosas que se describen acerca de ese segundo punto. ¿Cuál es ese segundo punto? Recordemos que el segundo punto lo titulamos fuera y dentro, o en dos puntos, dos grupos. No, el uno es estar fuera de la iglesia. El dos, estar fuera y dentro de la iglesia. Ok, gracias. Es que me quedo aquí más redactado. Estar fuera y dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, versículo 13 nos habla de los que están dentro. Versículo 14 nos habla de la paz en la iglesia. Versículo 15 nos habla de la unidad de la iglesia. Versículo 16 nos habla del precio de la unidad. Versículo 17 nos habla de el evangelio o las buenas nuevas de la unidad. Versículo 18 nos habla de la paternidad de la unidad, porque habla de los unos y los otros. De esa manera, hermanos, podemos englobar todo eso que dijimos allí bajo una afirmación. Cristo buscó diferenciar a su pueblo, buscó marcar una diferencia. Y esta diferencia se ve claramente en lo que está acá, hermanos. Versículo 13 dice, si usted observa, siempre se habla de dos grupos. Voy a leerlo nuevamente. Quiero que tome atención en la entonación. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliarla, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Se observa, todos los versículos habla de dos grupos, y los dos grupos son los que están fuera y los que están dentro. Yo le pregunto, ¿usted dónde está? ¿Usted es de los que es ecléctico? ¿Le gusta un lugar intermedio? ¿Un pie aquí dentro de la iglesia y cuando pasa los otros 6 días de la semana, el otro pie lo tiene en el mundo? Haciendo todo lo que el mundo le gusta y tal vez lo que a usted le gusta. ¿Ese es el tipo de cristiano que usted es? Eso nos pone a nosotros a pensar realmente por qué los del mundo no quieren que la iglesia sea su madre. Y eso nos tiene a nosotros que desafiar, realmente. No al pastor. Recuerde que hablamos de la madre, no el pastor. La iglesia es la madre. No el pastor no es la madre, la iglesia es la madre. Y de esa manera, hermanos, debemos nosotros mismos autoexaminarnos y mirar cómo nosotros estamos sirviendo al Rey. ¿En dónde? En la iglesia y en el mundo. Muy bien, hermano Miguel. Son las dos cosas. Hermanos, entonces simplemente vuelvo y repito. La afirmación 2 la concluimos diciendo, Cristo buscó diferenciar a su pueblo, o que su pueblo se vea diferente. Tiene que verse diferente. La afirmación 3, ¿cómo era que se titulaba el punto 3, perdón? Ok, vale. Fuera y dentro en toda la historia. Entonces, hermanos, el punto 3 va del versículo 19 hasta el versículo 22. Voy a leerlo un poquito rápido. Así que ya no sois extranjeros ni vecinos, sino que son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, el punto 2 nos habla realmente de algo, y es que hay una igualdad entre la iglesia en el Antiguo
y el Nuevo Testamento en su mayoría. Hay pequeñas diferencias, sí. Es cierto, ya no cumplimos la ley ceremonial, ya no tenemos que cumplirla. Ya no tenemos que llevar una vaquita y matarla, una abeja y matarla, no. Pero, inclusive al día de hoy, los evangélicos cogen las ovejas de Cristo y las degollan. Como por ahí decían, hermano, cogen la oveja de Cristo y le quitan la lana, ¿cierto? Y las desnudan. Aparte de eso, las tienen aguantando hambre. Pero en esos rebaños las ovejas están contentas porque las tienen a punta de inyecciones. No comen bien, pero le meten inyecciones y crecen rápido. ¿Sí o no? Las iglesias son, mejor dicho, pero vaya usted y mire el peso del alimento que tiene ese animal. Si usted le pone en un pollo, como decíamos antes cuando estábamos en el otro lado, un suro de 12.000 pesos o una gallina de 50, pues vaya a prueba a ver cuál alimenta y usted con esta, una presa y queda lleno. Con esta, se come medio pollo. Bueno, y eso depende de la muela, porque hay otras que se comen el pollo y todavía no. Entonces, hermanos, aquí el versículo 19 al 22 nos habla de esa igualdad entre la iglesia en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Versículo 19, hermanos. Así que ya no sois extranjeros, ya no, nosotros ya no somos extranjeros, ya no somos vecinos del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Ahora somos ¿qué? Conciudadanos. La palabra, el prefijo con significa igualdad. Tenemos la misma ciudadanía. Note usted cómo Pablo está hablando de términos civiles, ¿sí? Utilizó el término política en griego en el versículo 12 y aquí está hablando de una ciudadanía. Es traducido por ciudadanía, pero si usted lo mira en el original, es prácticamente la misma palabra. Entonces, hermanos, ¿eso qué quiere decir? Tenemos las mismas políticas, ¿sí? Por eso el Antiguo Testamento para nosotros es palabra de Dios viviente, no es una palabra muerta. No, es que es para ellos y para nosotros es el nuevo. Para nosotros es el antiguo y para nosotros es el nuevo, porque es que es lo mismo. Entonces, hermanos, de esta manera, el término inclusive conciudadanos en griego se debería haber traducido como junto a los ciudadanos. Tiene un prefijo que en griego es siun, donde viene la palabra siuntaxis. ¿Se ha escuchado la palabra taxis, cierto? Tal vez siuntaxis o sintaxis más bien. Entonces al español se vierte como sintaxis, pero en griego es siuntaxis. Y ese siun significa junto, al lado de. Entonces, hermanos, aquí estamos hablando que nuestra ciudadanía está junto a la de ellos. Es la misma ciudadanía. Por eso fue traducido como con ciudadanos. Pero no solamente ahí para el apóstol. El apóstol al hablar de esta igualdad dice que aparte que tenemos la misma ciudadanía, a nivel civil está hablando él, dice, y miembros de la familia de Dios. Hermanos, yo vuelvo y les pregunto, ¿usted invitaría a su casa a una persona de la calle? Que usted va en el bus y se encontró a alguien y dice, venga, vamos a mi casa a tomar un café. No es normal. Tal vez algún cristiano lo habrá hecho alguna vez, pero eso no es normal. Después de que se va la persona, mira que no hay 3 o 4 cosas, yo creo que ya aprende y como que no lo vuelve a hacer. Pero bueno, no siempre pasa así. Pero a lo que me refiero, hermanos, acá con esto, es al hecho de que yo no invitaría a mi casa a un extraño, ¿sí? Y nosotros éramos extraños. Y éramos extraños para el pueblo de Dios, y éramos extraños para Dios. Y Dios ahora dice, usted es mi hijo. ¿Cómo así que, aparte que es un extraño que no lo conozco, ahora usted es mi hijo? ¿Por qué? Porque lo adopta. Exacto. Por eso nuestros hijos, al recibir a Dios como su Padre públicamente mediante el bautismo, no afirmamos que Dios es su Padre en sentido pleno como Salvador, pero sí afirmamos que el Padre los ha reconocido como de Él, de propiedad de Él, y que en ese sentido los ha adoptado. ¿Por qué no son hijos naturales de Él? ¿Por qué? Porque por naturaleza, por su carne, ellos son hijos de ¿quién? De Adán, del pecado. Entonces, la única forma para uno llegar a ser hijo es ¿cómo? Siendo adoptado. Hay solamente 2 formas. Muy bien, buen punto.
Uno, solamente hay dos formas de ser hijo de Dios. Uno, si yo soy hijo de Pepito Pérez, entonces yo me parezco a Pepito Pérez. ¿Cómo es Pepito Pérez? Pepito Pérez dice groserías, Pepito Pérez tiene malos pensamientos, Pepito Pérez le gusta la desobediencia, Pepito Pérez no se sabe comportar en la casa de Dios, porque no es su casa. ¿No le ha pasado eso a usted? Usted lleva a alguien a su casa y no se sabe comportar. Aparte de eso, Pepito Pérez considera otras cosas que son importantes y le gustan a su carne. ¿Sí? Entonces, yo puedo identificar, es que él es hijo de Pepito Pérez. ¿Por qué? Porque es que Pepito Pérez es así. Ahora, para que usted, yo le pregunto, si usted se mira a un espejo, ¿usted ve a Cristo? Si usted no ve a Cristo, usted no es de Cristo. Usted no es hijo de Dios. Y Dios no es su padre. Pastor, mi hijo fue bautizado cuando era bebé. Tiene 15 años. Hoy en día. No quiere saber nada de Dios. Ahora, hemos esperado más tiempo. Ya tiene 22. Se declara ateo. Hemos esperado más. Tiene 28. Ya no quiere ir a una iglesia, ya no quiere nada, ya está grande. Yo no lo puedo obligar. Y lo bautizamos, pastor. ¿Eso para qué sirve? Eso no sirve para nada. Hermano, déjeme decirle. El bautismo sí sirve. Obedecer a Dios sí sirve. Lo que pasa es que él no quiso someterse a todas las cosas que Dios tenía para él. Y ese muchacho, no los que están fuera, ese que está adentro, ese es el que llama a la Biblia un hijo pródigo. Solamente los hijos pródigos son los que cita la Santa Escritura como hijos de creyentes y que se han rebelado contra el pueblo de él. De manera que si usted conoce, por ejemplo, un ejemplo acá, digamos, un ateo, Stephen Hawking, que supuestamente confesó a Dios y no sé qué, pero en su mayoría fue ateo. Digamos que murió ateo, yo no sé cómo murió él. El hombre, digamos que toda la vida se rebeló contra Dios. Listo, este hombre muere. Ese hombre, uno diría, no, él es un hijo pródigo. Falso. No aplica, usted está interpretando re mal la escritura. El título de hijo pródigo es exclusivo para los que son creyentes o hijos de creyentes, para nadie más. Eso es un título, es inclusive un reconocimiento inclusive de honra en esa parábola. Y solamente se le da a quién? A los hijos de los creyentes y a los creyentes que se rebelan contra Dios. No más. No quiere identificar a un hijo pródigo con cualquiera ahí. No, no, no y no. Supremamente mal interpretado. Porque si usted lo hace, usted no va a entender lo que significa estar en el pacto, en la familia de Dios. Ahora, piense usted por un momento en su hijo, que está alejado de los caminos de Dios, que está ahorita gozando de las algarrobas y el estiércol del mundo y está feliz. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, un cerdo, un animal sucio, inmundo, y está feliz. Y el mundo le dice, déjelo, porque es el libre desarrollo de su personalidad. Y usted ve cómo se destruye, y usted dice, y quiero que tenga presente la parábola del hijo pródigo, porque en esa parábola, si usted es creyente, su hijo, sin lugar a dudas, es ese hijo pródigo. Caso B, mi vecina del frente no hay una iglesia cristiana, no quiere saber nada de Dios, su hijo está en la misma situación, ella no lo ve como malo. ¿Podemos decir que su hijo es un hijo pródigo? Esa figura es exclusivamente para los que son hijos de creyentes o que son creyentes y han llegado a una situación así, no más. Entonces, hermanos, ser pueblo de Dios tiene unos privilegios gigantescos, unas responsabilidades gigantescas, pero debemos entender que ser pueblo de Dios también significa ser exclusivista. Nosotros no somos inclusivistas, metemos a todo el mundo aquí en la membresía. Ustedes saben muy bien que no. Hemos tenido que decir con el dolor en el corazón, no, por ciertos procesos, inclusive hermanos hasta creyentes.
Entonces, hermanos, Dios no es solamente la iglesia, Dios es exclusivista. Y de eso también se dio un sermón atrás. Pero hermanos, siéntanse honrados y privilegiados al estar en la casa de Dios y ser de la familia de Dios. No solamente la iglesia de Betel forma parte de la iglesia de Dios. Hay más iglesias, hermanas. Iglesias bautistas, iglesias pentecostales, carismáticas. Yo no diría, pues pastor, entonces me voy para una que me guste a mí porque es que a mí me gustan otras cosas que me hay acá. Hermanos, déjeme decirle, cada uno mire cómo sobreedifica. No es solamente estar allá. Aquí la puerta, o sea, aquí no tenemos atado a nadie, pero es que entendamos. Pablo habla acerca del juicio final y dice, cada uno, mire usted cómo sobreedifica. Usted cómo está edificando la iglesia. Si en esas iglesias se están haciendo bien, hermano, vaya, yo no tengo problema. Pero si en esas iglesias usted sabe que hay cosas que están mal y todavía están ahí, y tal vez usted se levanta contra eso, y a usted le toca, para que no haya problema, que sentarse, quedarse callado, cruzar los brazos, no he dicho no hacer ni decir nada, pues hermano, usted es libre y debe ser consciente con la madurez que Dios le ha dado si es correcto estar ahí o no es correcto estar ahí. Terminamos diciendo que este punto se refiere a el Espíritu Santo hace prevalecer esa unidad pública y exclusivista del pueblo de Dios. Es Él el que la hace prevalecer. Uno diría, ¿eso hubiera sido propio del Antiguo Testamento? No. Esa exclusividad, si notan ustedes cómo era esa exclusividad en el Antiguo Testamento, no es que yo soy judío y se paraban sobre los pies. David dijo, ¿quién es ese filisteo que se ha levantado contra los ejércitos del Dios Altísimo? Incircunciso, gracias. ¿Quién es ese incircunciso? De una vez lo identificó por el sacramento. Yo le pregunto, ¿usted al día de hoy puede identificar a un creyente o no creyente a través también del sacramento? O no un creyente, perdón, a un cristiano. Es diferente. A través del sacramento. ¿Cuántos niños se les priva del sacramento? ¿Cuántos jóvenes? ¿Y eso tiene efecto? Eso tiene efecto, hermanos. Créanme. Entonces, hermanos, que sea el Señor dándonos su gracia y que entendamos realmente las cosas que son importantes para Dios, que para nosotros sean importantes. Y de esta manera, hermanos, que podamos manejar esa sección tan hermosa y tan divina del capítulo 2 del libro a los Efesios y valorando lo que significa estar dentro y lo terrible que es estar fuera de la iglesia. No solamente ser creyente, sino ser cristiano. Señor, te damos gracias por este día. Te oramos, Padre, porque en ti hay esperanza. Señor, eres tú el que mira hacia el mundo y determina e identifica a qué personas quieres llamar como hijos tuyos. Oramos, Padre, para que tu Espíritu hoy haya llamado almas hacia ti. Oramos, Señor, porque más personas lleguen a tus pies. Oramos, Padre, para que podamos extender tu reino sobre esta nación tan corrupta, tan pórfida y tan llena de miseria. Rogamos, Padre, que Bogotá sea una luz para la nación, que Colombia sea una luz para el continente y que Sudamérica, que no ha brillado en la historia bajo la luz de una reforma o de un avivamiento en la magnitud de Inglaterra y de otras naciones, pueda brillar, Señor. Trae tu reino, Señor. Déjanos gozar de todas aquellas y preciosas realidades espirituales y físicas que nuestros padres experimentaron en el pasado. Padre, que tu Espíritu pueda compenetrarnos en todo nuestro ser y que podamos de esta manera disfrutar así en esta vida tan terrible de la santísima y gloriosa divinidad. En los méritos de nuestro Señor y Rey oramos. Amén.